El Dios de paz les bendiga, hermanos. Nos vamos a dirigir ahora a la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 5. Versículos 17 y 18. Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Estamos ahí? Vamos a darle lectura entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a leer de nuevo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Padre, oramos a ti en esta hora. Te pedimos, Dios mío, que a través de tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender tu palabra, a comprenderla, y sea, Señor, de bendición para nosotros que estamos en esta hora, en este culto, en este lugar, unidos, Padre Santo, a todos aquellos lugares donde tienes siervos y siervas, Señor, intercediendo en este día por la familia, por la iglesia y por esta nación de Chile. Padre, y en aquellos hermanos que están también en sus naciones, orando, Señor, allí en sus respectivas naciones, Padre. Nos unimos, Señor, en esta hora, Señor, en ellos, Padre Celestial, y en esta hora, Señor, esta palabra sea de bendición para nosotros y para todo oído, Señor, que reciba esta palabra cuando, Señor, sea transmitida. Padre, oramos a ti en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Elías, dice la Biblia, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Elías era como nosotros. Y dice la Biblia que él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, es decir, 3 años y medio. Y después dice la palabra, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos a través de esta palabra, en esta hora, extraer el conocimiento que es necesario para nosotros y entender cómo funciona la oración que hacemos a Dios. Primero, la respuesta a la oración depende de lo que Dios dice. Amén. Debemos entender entonces que la respuesta a nuestras oraciones depende de lo que Dios dice. Grabémonos ese concepto. En Primera de Reyes, capítulo 17, donde está desarrollada esta historia, donde Elías recibe la dirección de Dios para orar, para que no haya lluvia. Allí dice
en Primera de Reyes 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab era el rey de Israel en ese tiempo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso fue lo que Elías le dice a este rey. Versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. El versículo 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vemos entonces aquí en la Biblia varios detalles respecto de lo que Dios le había dicho a Elías, pero no aparece la forma en cómo Elías oró. No aparece aquí descrita en la Biblia cómo sería la oración que Dios le había revelado hacer a Elías. Pero lo que sí sabemos es que Elías estaba siendo direccionado de parte de Dios para emitir una palabra para que no haya lluvia, y esa palabra fue cumplida por el Dios Todopoderoso al cual nosotros hacemos la petición. Hermanos, debemos entender que cuando nosotros oramos, el diseño debe venir de Él. La instrucción viene de Dios. Así lo hizo Elías. Él recibió instrucciones de Dios para orar, para que no hubiera lluvia. Y después, nuevamente, él recibe la instrucción para orar nuevamente y para que la lluvia descienda. Lo vamos a ver en otras en otra parte de la Biblia, como Jesús cuando fue a visitar a Lázaro, que había muerto, él lo estaban esperando y se demoró en llegar. Y dice allí la palabra en Juan 11: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Cuando Jesús llega a Lázaro para orar por él, y ya estaba en la tumba, ya estaba allí, ¿no es cierto?, en estado de descomposición, él tenía la revelación del Padre, que iba en ese momento a levantar a Lázaro de aquella tumba. Por eso Jesús dice en Juan 14:13: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo
lo haré. Hay una firma de Dios, del Señor, que si nosotros pidimos a nombre de Él, Él lo hará. Todo lo que pidieres. Evidentemente, nuestra petición tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios nos puede dar. Y a través de la palabra que está acá, nosotros podemos saber muchas cosas que Dios está de acuerdo para solicitarle. Así que, hermano, es necesario también aprenderse la palabra para poder citarle al Señor, así como lo hacían en el Antiguo Testamento los siervos de Dios, y le decían: Señor, usted dijo esto. Y ellos le citaban la palabra. Nosotros también lo podemos hacer. Si hay algo que no está en la palabra, está el Espíritu Santo, y Él nos va a revelar si estamos ajustados a la voluntad de Dios. Segundo, la respuesta de nuestras oraciones depende de la bondad de Dios y no el de nosotros. No depende de lo bueno que nosotros seamos, sino de lo bueno que es Dios. El libro de Isaías dice que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Así es que si nosotros ocupamos nuestra justicia para dirigirnos a Dios, la verdad es que no tenemos cómo ser aprobados por Dios. Pero damos gracias al Señor Jesucristo, que hoy día podemos presentar ante Él, ante el Dios eterno, con la justicia de Jesús. Cuando creemos en Él, Él nos declara justos. Y a través de Él entonces podemos venir al Padre. Y Él responde nuestras oraciones, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Solo Dios es bueno, decía Jesucristo cuando Él mismo le decían: Él es bueno. Jesús decía: solo Dios es bueno. Entonces, lo segundo que debemos saber, que la respuesta de Dios viene a causa de que Él es bueno. Acabamos de leer ahí en el texto que iniciamos esta palabra, donde dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era semejante a nosotros. ¿Lo pueden creer? ¿Que Elías era semejante a nosotros? Sin embargo, está escrito en la Biblia que él oraba a Dios para que no hubiera lluvia por 3 años y medio y volvía a orar para que la lluvia descendiera a los 3 años y medio. Pero la condición es que estaba siendo dirigida por Dios. Él estaba entregándole el diseño. Así como hoy día nosotros estamos conectándonos a los siervos y siervas de esta nación, donde ellos están recibiendo este diseño por orar por la familia, orar por la iglesia y orar por Chile. Ese diseño que viene de Él, a nosotros unirnos, los intercesores de esta nación, a clamar a Dios y decirle: Dios amado, te pedimos que puedas intervenir a favor de la familia, intervenir a favor de la iglesia, intervenir a favor de esta nación. Como ese diseño viene del Padre, como el diseño viene de Él, nosotros cuando oramos entonces vamos a recibir una respuesta. Así como Elías lo hizo en aquel tiempo. Pero esta oración que nosotros hacemos no depende de lo bueno que somos nosotros, sino de lo bueno que es Dios. Vemos aquí
ahí Jesucristo dando una parábola en el libro de Lucas 18. Allí Él decía lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí podemos ver que aquella persona que se creía bueno no recibió respuesta de Dios. Pero aquel que se humilló ante Dios y dijo: Señor, yo no soy bueno, y dice que se golpeaba el pecho, él sí recibió una respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta a nuestras oraciones no depende de lo bueno que nosotros somos, sino de lo bueno que es Dios. Tercero, la respuesta de nuestras oraciones depende de nuestra fe y no del poder de Dios. Jesús decía allí en Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga será hecho. Amén. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquí está hablando entonces que para poder recibir una respuesta de Dios tenemos que tener fe. A tal manera de que nuestra fe, dice allí la Biblia, que podríamos decirle que a un monte que se quite y se eche al mar. Es decir, un imposible para nosotros se puede hacer posible a través de la fe. Para poder recibir una respuesta a nuestras oraciones, necesitamos fe, porque la respuesta no depende del poder de Dios, sino de nuestra fe. El poder de Dios es permanente, es para siempre, está disponible. Pero para que ocurra en nuestras vidas la manifestación del poder de Dios y haya una respuesta poderosa para nosotros, necesitamos la fe. El libro de Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Así que el que tiene doble ánimo es bastante difícil que pueda recibir una respuesta a la oración. ¿Por qué razón? Porque necesitamos tener fe. Así como veíamos aquí a Elías, que cuando él oró para que no haya lluvia, dice la palabra que acabamos de leer, él oró fervientemente. Él oró con intensidad. Él oró creyendo que lo que estaba orando iba a ocurrir. Él era un hombre de fe. Nosotros también necesitamos, hermanos, tener fe para recibir una respuesta de Dios. Es como esta ampolleta. El poder de la energía está disponible. La energía está ahí. Pero esa ampolleta que está allá no se encenderá si no hay un interruptor. El poder de Dios no será manifiesto en nosotros si no tenemos fe. Aquí el libro de Santiago dice que pero pida con fe, no dudando nada. Es decir, la duda no nos va a llevar a ninguna parte. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, es imposible que nosotros recibamos una respuesta de Dios si no tenemos fe. Si no tenemos fe, entonces será muy difícil que recibamos una respuesta a nuestras oraciones. Había una mujer que relata también una parábola que se presentó ante un juez injusto, dice la Biblia, y esta mujer constantemente iba hasta a este juez injusto para recibir una respuesta del juez, porque había una injusticia en ella. Dice la palabra allí que esta mujer era insistente, permanentemente estaba yendo ante el juez, y aquel juez decía: yo no creo en Dios, pero esta mujer que está viniendo constantemente a mí, le voy a dar una respuesta. No va a hacer que se me acabe la paciencia. Nosotros necesitamos perseverar constantemente orando. Necesitamos la perseverancia en nuestras oraciones. Cuando nosotros estamos perseverando, cuando nosotros estamos insistiendo, lo que estamos demostrándole a Dios es fe. Cuando nosotros somos capaces de ocupar nuestra mente para imaginar que la respuesta ya está para nosotros, y esta parte de nuestra mente, hermano, no es para crear, sino que nos sirve para creer. No hay base bíblica para decir que a través de nuestra imaginación podemos crear, pero sí la imaginación nos sirve para creer en Dios. Cuando Dios nos da una palabra, cuando nosotros estamos orando y pidiendo por algo que Dios
necesitamos de Él y eso está ajustado a su voluntad, tenemos que ocupar nuestra mente para creer que la respuesta ya está. Y cuando somos capaces de visualizar aquella respuesta, Dios la va a traer a nuestra vida. Por cierto, hay respuestas que son inmediatamente traídas por Dios a nuestra vida. Hay otras oraciones que sencillamente no están ajustadas a la voluntad de Él y no habrá respuesta. Hay otras oraciones que implicará tiempo de espera, porque Dios quiere formar en nosotros un carácter. Él nos quiere dar un músculo en nuestro carácter. Y vemos a través de la Biblia que hay varones de Dios de fe que tuvieron que esperar muchos años para obtener una respuesta. Pero finalmente la respuesta viene. Vemos acá cuando Elías vuelve a orar para que descendiera nuevamente la lluvia después de 3 años y medio, en Primera de Reyes 18, 41, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Mira la fe de Elías. Él ya estaba oyendo la lluvia que descendería. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso sus rostros entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. 7 es un número perfecto. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Vemos allí cómo Elías entonces oraba y él pedía que fueran a mirar si efectivamente la lluvia aparecería. Pero como ellos estaban siendo instruidos por Dios, la respuesta vino y pudieron demostrar que la oración es poderosa, pero no es que la oración sea la poderosa, sino al Dios que nosotros oramos es el Todopoderoso. ¿Lo entiende, hermano? No es nuestra oración, es la oración del Todopoderoso al cual dirigimos nuestra oración. Es el que tiene poder para dar respuesta. ¿Cuándo? Cuando Él revela lo que Él quiere hacer. Lo puede revelar a nuestra vida de distintas maneras, principalmente usando la palabra de Dios, y todo aquello que no esté registrado allí está el Espíritu Santo para revelarnos la voluntad de Dios por el cual debemos orar. Así como Jesús oraba toda la noche y recibía la revelación del Padre, para cuando se juntaba con la multitud ya sabía qué es lo que el Padre iba a desarrollar a través de él. Nosotros igual necesitamos entender y aprender aquello. Es un gran desafío para nosotros poder aprender
a recibir de Dios cuál es su voluntad. Y cuando nos enfrentemos entonces a la multitud, sabremos qué Dios quiere hacer allí. No depende de lo bueno que nosotros somos, sino de lo bueno que es Dios. Así como aquel publicano que se creía bueno, no recibió respuesta, sino aquel que se humilló y dijo: Señor, yo soy pecador. En la cruz del Calvario, cuando habían dos ladrones junto a Jesús, aquel que se humilló dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Inmediatamente recibió una respuesta del Señor, no porque el ladrón haya sido bueno, sino de lo bueno que era el Señor. Para recibir respuesta de Dios necesitamos fe. Y sin fe es imposible, dice la palabra, que recibamos respuesta de Él. Y la fe consiste en la perseverancia, en insistir constantemente diciéndole: Señor, necesito que me ayudes. Si no hay respuesta inmediata es porque Él quiere desarrollar en nosotros algo, en nuestro carácter, y finalmente encontraremos la respuesta. Todo aquello que esté fuera de su voluntad, aquello, por cierto, no será respondible. Pero debemos ser y pedirle sabiduría a Dios para poder orar como conviene. Y cuando no sabemos orar, es el Espíritu Santo que nos ayuda. Así que, hermanos, esta es la palabra de esta tarde, y que todos aquellos que tengan la oportunidad de escucharla puedan recibir este conocimiento para poder dirigirnos a Dios y nuestras oraciones tengan respuesta. Vamos a orar y después vamos a compartir la cena del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Oh Dios del cielo, aquí hemos podido ver, Señor, aquel siervo grande de la Escritura del Antiguo Testamento, Elías. Señor, él oró para que no hubiera lluvia por 3 años y medio, y nuevamente él vuelve a orar y recibe, Señor, la respuesta para que se produzca la lluvia en aquella tierra en aquel tiempo. Padre, las oraciones que nosotros te hacemos depende de tu poder, porque, Señor, estamos confiando que usted es el Todopoderoso para dar respuesta a nuestras oraciones, pero tenemos que asegurarnos de lo que estamos pidiendo está alineado con tu voluntad. Y será mucho más poderosa nuestra oración cuando usted mismo, Señor, nos revele, Señor, qué es lo que debemos orar, qué es lo que usted quiere, Señor, para nuestra vida, qué es lo que usted quiere para nuestra familia, qué es lo que usted quiere, Señor, para la iglesia, qué es lo que usted quiere, Señor, para la nación. Así como en esta hora, Señor, estamos unidos con aquellos tus siervos y siervas, Padre, de esta nación, Padre, porque usted, Señor, ha colocado en ellos esta dirección, Padre Santo. Y vemos a través de la Escritura que habrá respuestas, Señor. Que usted, Señor, traerá respuestas a las oraciones que se están haciendo en este instante, Dios del cielo. Y la respuesta a nuestras oraciones no depende, Señor, de lo bueno que seamos nosotros, porque dice la Biblia que no lo somos, Señor. Padre, solo porque usted es bueno, Señor, hay respuestas a nuestras oraciones. Pero también depende, Señor, de la fe. Y sin fe, Señor, es imposible recibir respuesta de ti. Y te pedimos, amado Dios, en esta hora, que usted pueda, Señor, darnos más fe, Señor, para creer, Señor, en ti. Y seamos capaces, Señor, de ver a través de nuestra mente, Señor, la respuesta que usted ya tiene preparada, Señor. Nuestra mente, Señor, no nos sirve para crear, pero sí nos sirve, Señor, para creer en ti, para
para que nuestra fe, Señor, sea desarrollada. Porque el único creador, Señor, eres tú. Eres, Señor, usted el Todopoderoso, Señor, que puede traer, Señor, grandes respuestas, Señor, imposibles para nosotros. Pero para ti, Señor, nada es imposible. Y usted, Señor, nos desafía de tal manera de decirle a un monte que se echa al mar, Señor. Nos está diciendo que podemos entonces, Señor, recibir respuestas de imposibles. Podemos, Señor, derribar esos montes, Señor, que se nos presenta en nuestra vida. Usted, Señor, si nos capacita, Señor, con la fe necesaria, Padre, lo lograremos. Oramos a ti en esta hora, Dios amado, para que usted nos ayude y nos dé más fe todavía, Señor, para recibir respuestas, Señor, a nuestras oraciones. Oh, gracias, Señor, te damos en esta hora. Alabamos tu nombre, Padre Santo. Sea, Señor, de bendición esta palabra, Señor, para aquellos corazones, Señor, que lo reciban, Padre, allí donde usted, Señor, permita que llegue, Señor, este momento de estar en tu bendita presencia. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.